Bienvenidos a Salí de la Caverna, un canal orientado a la reflexión filosófica, a la mitología, a la religión. Y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo ahora, así te llegan todos mis próximos videos y no te perdés de ninguno. En el video anterior estuvimos viendo que Heráclito critica bastante a sus antecesores por esto de la acumulación de conocimientos, lo que él denomina poliumacía, que básicamente significa saber muchas cosas. Para Heráclito, Homero, Hesíodo, Pitágoras, Genófanes y Hecateo son filósofos y no tiene ningún problema en criticarlos. Todos ellos creyeron alcanzar la verdad por medio de la erudición, como si ser sabios y saber muchas cosas o acumular conocimientos fuese exactamente lo mismo. Ahora bien, en el fragmento 35, Heráclito se va a poner irónico. Él va a decir, es necesario que los hombres filósofos sean buscadores de muchas cosas. Notemos cómo hay un cierto tono ácido para dar a entender justamente lo contrario. Por esa razón, él no se considera un filósofo. Él se considera un sabio, un sofos. Y esto nos lleva a una pregunta, ya que si el camino para alcanzar o conocer la realidad no consiste en la acumulación de conocimientos, la pregunta es, ¿en qué consiste? En principio recordemos que el filósofo tiende, desea, aspira, se acerca a la sabiduría, pero el sofos, el sabio, es el que la posee. Heráclito no se considera un filósofo, sino un sofos. Y ser sabio no tiene que ver con saber muchas cosas, sino con saber solo una cosa. Ser sabio consiste en saber una sola cosa que lo explique todo. Y no como los eruditos, que saben muchas cosas para explicar solamente una. Tanto Heráclito como Parménides, su contemporáneo, en Elea, fueron ajenos a la idea tradicional de explicar la realidad. Parménides se interesaba en la búsqueda de una entidad que pudiera justificar la subsistencia de la physis como sustrato de lo real, y se concentró en aquello que los filósofos milesios habían pasado por alto, el hecho de que hay realidad. Y si hay realidad, hay ser. Como bien dice en uno de sus fragmentos, la realidad es aquello que es posible de ser dicho y ser pensado. Este sería el estudio primerísimo de la filosofía. Luego podrá venir a explicar el cómo es la realidad. Pero lo cierto es que la filosofía debe concentrarse fundamentalmente en esa pregunta primordial que Heidegger va a rehabilitar en una conferencia en la Universidad de Friburgo, donde él pregunta ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Bueno, esta es una pregunta que tiene más de 2500 años de historia y ya la planteaba Parménides en su tiempo. Ahora bien, la fórmula de Parménides es solo una cara de la moneda. Hay otra cara de la moneda, de la realidad, que básicamente la va a tomar Heráclito. Es decir, si la realidad, es decir, todo lo que existe puede ser estudiado, es obvio que hay un orden, un cosmos, una multiplicidad ordenada. Y si está ordenada, hay que explicar la causa, porque hay una ley que está rigiendo este orden. Y por ende, la tarea del investigador consiste en captar esa ley que regula la multiplicidad para que ella sea un todo armónico y equilibrado. Para Heráclito, la posición de este único conocimiento, el poseer este único conocimiento, hace al filósofo un sabio. En el fragmento 41 va a decir, lo sabio consiste en una sola cosa, conocer la noción según la cual todo es conducido a través de todo. Heráclito tiene claro que hay una noción que sabe cómo se conducen las cosas. Hay una suerte de orden propio
producto de una autorregulación que obedece a una ley, pero no es la ley la que impone, sino la ley es la que controla. La tarea que tiene Heráclito, o la que propone Heráclito, es compleja porque consiste en acceder a una especie de fórmula de la realidad. Para Heráclito, lo sabio, ¿sí? Lo sabio, o la sabiduría podríamos decir, tiene un estatus que raya en lo divino. En uno de sus fragmentos va a decir, lo sabio que es solamente una cosa, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Y en otra clara alusión al dios Zeus, el dios más importante que tiene el Olimpo, en el fragmento 64 va a decir, el rayo lo dirige todo. El rayo es el arma poderosa de Zeus. Entonces es importante aclarar algunas cosas respecto a este fragmento. En primer término, tomemos en cuenta que la palabra Zeus, etimológicamente, viene de una raíz indoeuropea, la raíz es yua, que significa luz. De esta misma raíz va a venir a nosotros, al español, la palabra día y la palabra Dios. Entonces, cuando Heráclito en el fragmento 32 menciona a Zeus y en el 64 va a mencionar el rayo, lo que está haciendo es una clara alusión a la noción por la cual todo de golpe se va a iluminar. Cierta alusión metafórica a lo que podríamos denominar una especie de toma de conciencia. La asociación de la luz con la toma de conciencia no es novedosa. Hoy por hoy decimos frases como, por ejemplo, encenderse la lamparita para mencionar que tuvimos una idea genial, o decimos lo veo claro cuando nos percatamos de algo que no habíamos notado antes. Bueno, Heráclito hace de esta noción un concepto que va a estar asociado a estar despierto. De la misma forma que cuando uno se despierta, puede ver la luz del día, mientras que está dormido no la nota. Y lo cierto es que los despiertos se van a dar cuenta de algo. ¿De qué? Se van a dar cuenta que lo común, es decir, lo sabio, ilumina, alumbra. Es un rayo que todo lo aclara de golpe. Esta noción solo puede ser comprendida, captada, aprendida, como dice el fragmento 101, investigándonos a nosotros mismos. O, como dice el fragmento 116, que es uno de los que más me gusta, le es inherente a todos los hombres conocerse a sí mismos y ser sensatos. La sabiduría para Heráclito solo se alcanza primero iluminándonos a nosotros mismos. Cuando como por un rayo nos alcanza cierta iluminación que nos permite comprenderlo todo. De hecho, Heráclito tuvo una comprensión clara y distinta gracias al haberse iluminado a sí mismo o el haberse investigado. De hecho, se percató que estos dormidos tienen un mundo particular, y ahí va a criticar de vuelta a Pitágoras, que se forjó una sabiduría propia. Los despiertos, dice él, habitan en un mundo que es común y compartido. Ahora la pregunta es, ¿a qué se refiere el filósofo con esta idea? ¿A qué alude específicamente? Bueno, eso te lo voy a contar en el próximo video. Muchas gracias.